¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en este podcast del Inforac, del Instituto de Formación y Actualización Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Mi nombre es Vilma Jaques y es un honor para mí estar aquí en el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua, y hacemos un agradecimiento al Centro de Medios del Tecnológico de Monterrey por permitirnos el uso de este espacio, así como a la licenciada Lilia Ortega. Ella es la directora de División de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. También al licenciado Héctor Chavira, el profesor del Tecnológico de Monterrey, por la producción de este podcast. Y bueno, iniciamos con la presentación de mis invitados y es un honor para mí presentarles también a la licenciada Edna Treviso Tintori, jefa de la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Morelos, así como a la licenciada Cintia Aide Rodríguez López. Ella es de los oficiales notificadores y del ministro ejecutor, así como el licenciado Rogelio Monjardín Gopar. Él es también de los oficiales notificadores y ministros ejecutores. Y bueno, vamos a iniciar. Muy buenas tardes a los tres. Gracias por estar en este podcast. Y bueno, iniciamos. ¿Qué hace un oficial notificador y ministro ejecutor? Muy buenas tardes, soy la licenciada Edna Treviso, estoy como titular de la Unidad de Notificación y Ejecución de este Distrito Judicial Morelos y agradecemos muchísimo la invitación por parte de Inforag para platicar un poquito qué es lo que hacemos ahí en la Unidad de Notificación y Ejecución. Para esto, como lo comentó Vilma, se encuentran con nosotros mis compañeros actuarios, ¿quién es mejor que los actuarios, quienes realizan todos los días esta función para explicarnos de qué se tratan las notificaciones? Ellos nos van a hablar desde su experiencia diaria en todos los días, cómo es estar en la calle y así llevar a cabo los ordenamientos judiciales que, valga la redundancia, ordenan los jueces en materia civil, familiar y mercantil en este Distrito Judicial Morelos. Y yo creo que quién mejor para contestar esa pregunta que el licenciado Monjardín, quien nos acompaña también y que nos platiquen un poquito, él y Cintia, si tienen oportunidad ambos, de que nos digan qué es lo que hace un actuario en la función jurisdiccional. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues para responder esa pregunta, tendría que abundar diciendo que el oficial notificador es un funcionario judicial dotado de fe pública y quien lleva a cabo las notificaciones y los requerimientos ordenados por un juez. Somos el brazo ejecutor directamente de las órdenes del juez y por otra parte, asimismo, somos en muchos de los casos el primer acercamiento que tienen los justiciables con el sistema judicial, de tal suerte que nosotros podemos estar notificando lo que se llaman los emplazamientos de demanda a todos los demandados y nuestra función es decirles cuál es el tiempo que tienen para contestar esta demanda. Asimismo, quién es la persona que lo demanda, el procedimiento y las órdenes o las prevenciones que hace un juez para que den cumplimiento a esas demandas. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Básicamente nosotros como notificadores somos los encargados de llevar a cabo de llevar a los justiciables las determinaciones que un juez lleva a cabo dentro de un expediente. Pueden ser de varios tipos. El primero de ellos es el emplazamiento. El emplazamiento es la primer notificación o el primer ordenamiento que se realiza dentro de un expediente. Una vez que el juez recibe a su cargo un escrito inicial de demanda, la primera notificación que se le hace a la parte demandada es el emplazamiento. Y a partir de ahí, pues vienen otro tipo de notificaciones que nosotros somos, como decía mi compañero Monjardín, el brazo ejecutor del órgano jurisdiccional. Nosotros somos ese acercamiento que el juez tiene hacia los justiciables y, como decía la licenciada Treviso, pues somos los que andamos en calle con expediente en mano, tocando puertas, y pues sí, es como comentaban, somos el primer acercamiento, no solo el primer acercamiento, somos pues toda la comunicación que el órgano jurisdiccional realiza hacia las partes, desde el primer ordenamiento, que es el emplazamiento, hasta la ejecución que llegue a tener este procedimiento.
Bueno, a mí me gustaría que Monjardín en primer lugar nos comentara y nos platicara cuáles son los requisitos que tiene que llevar una notificación para que ésta esté bien hecha. Es de mencionar la importancia o la relevancia de que una notificación esté bien hecha. ¿Por qué? Porque esto puede traer trascendencias jurídico-legales tanto para las partes como para los actuarios, ya si hacen una mala función. Entonces me gustaría que nos hablaras, licenciado, acerca de cuáles son los requisitos que tiene que llevar una constancia para que ésta no pueda ser afectada de nulidad. Ok. Tenemos que recordar que las notificaciones que nosotros realizamos, como bien lo dicen, tienen gran trascendencia tanto para los demandados así como para la parte actora. Si no cumplimos ciertos requisitos o ciertos lineamientos, formalidades del procedimiento, estas notificaciones pueden estar afectadas de una nulidad, de tal suerte que pueden cancelar o el juzgado puede determinar que esa actuación no es válida y puede volver a hacer una reposición de procedimiento. De tal suerte que dentro de estas formalidades que debemos cumplir para la notificación, pues tendría siendo la fecha, día, hora en la que estamos efectuando nuestra notificación, el cargo que tenemos nosotros como funcionarios judiciales, también nuestra propia identificación hacia el justiciable. Tendría que ser ahí el domicilio donde estamos constituidos, en busca de qué persona vamos, los elementos que tenemos para poder determinar, bueno, que la persona que estamos notificando sea la persona que notificamos, ya sea porque se identifica o no se identifica, y en su caso, pues la media afiliación de esta persona, que ahorita vamos a abundar por ese tópico. Tendríamos ahí también una parte fundamental de la notificación, que es el cercioramiento de que estamos en el domicilio ordenado por el juez, autorizado y ordenado por el juez, y tenemos que poner ahí las características o los elementos con los cuales pudimos constatar que estábamos en dicho domicilio, para que el juez determine que sí estamos actuando conforme a derecho. De igual forma, de ahí notificaríamos los autos que estamos notificando, que son las órdenes que dice el juez, y de ahí ya los requerimientos, ¿no? Los días para contestar, los efectos jurídicos o las consecuencias de por qué no, del caso de no hacer caso a la notificación, a la orden del juez, que tenemos que notificarle completamente a los demandados. Sin embargo, como lo comento, esta notificación tiene gran trascendencia tanto para los demandados como para la parte actora, ya que si en dado caso que nosotros somos omisos en señalar alguno de estos requerimientos, que no nada más están señalados dentro de la legislación, dentro de los códigos, asimismo tenemos que ser aplicable por jurisprudencia. Tal es el caso de la descripción de documentos, que es una descripción que tenemos que hacer de lo que le estamos entregando al demandado, copias de traslado, obviamente selladas y cotejadas por la Secretaría del Juzgado, y la descripción, pues que es un escrito inicial de demanda, las pruebas y demás documentos que acompañaron a su solicitud. Pero pues eso sería otra parte que tendríamos que abordar. Pero para los actores, pues si nosotros no tenemos esa cierta prudencia de hacer una notificación técnica, pues podría ser el caso de que se determine una nulidad de actuaciones, y en muchos de los casos pues es imposible o es muy complicado volver a encontrar a la persona a notificar, de tal suerte que nosotros como funcionarios, como notificadores, tenemos que tener consciente de esa trascendencia en el ámbito de nuestras notificaciones, porque podemos afectar derechos tanto de personas que están siendo demandadas, así como la persona que está acudiendo a un órgano jurisdiccional a solicitar que se les dé justicia al final de cuentas por una de sus peticiones. La labor que desempeñamos como oficiales notificadores es especial, es de vital importancia en un procedimiento. Debemos de tener especial cuidado con el llenado de las constancias que realizamos al momento de llevar a cabo una notificación de cualquier tipo que se trate, desde el emplazamiento o una notificación personal. Yo creo que las constancias que nosotros elaboramos están plasmadas de datos de certeza. Primero debemos de asentar la hora y la fecha en que realizamos la notificación, porque
Si nosotros realizamos una notificación en una hora o en una fecha inhábil, pues eso también podría llevar una nulidad y una posible reposición, ¿verdad? En su momento, y depende del tipo de notificación. Tenemos que a llenar, como decía mi compañero, pues asentar nuestros datos de identificación. ¿Por qué? Porque esto le da certeza al justiciable de que somos personas facultadas para llevar a cabo este tipo de diligencias, nuestro número de gafet, nuestra identificación. Debemos de asentar el domicilio, como decía mi compañero, pero además debemos de asentar las particularidades del domicilio, el color y la fachada y todo esto, y además también debemos de asentar los datos que nos permitieron tener la certeza de que estamos en el domicilio indicado en el auto. Llámese la nomenclatura municipal, la placa exterior del inmueble o el número exterior del inmueble, o incluso hasta habernos entrevistado con vecinos del lugar, si es que no hay algún dato físico que nos dé certeza de este domicilio. También debemos de asentar en estas constancias como dato de certeza el nombre de la persona que estamos buscando. Si esta persona se identifica, pues los datos de su identificación, pero si la persona no se identifica, nosotros debemos asentar su media afiliación. El que no se identifica, pues no le resta validez a la notificación, pero sí debo de asentar yo la media afiliación de la persona que se dice ser quien yo estoy buscando. Posteriormente tengo que asentar en mi constancia la forma en la que estoy notificando, si es de manera personal o si es por medio de instructivo. También debo de asentar la fecha de los autos que estoy notificando, el juzgado que los emitió y el número de expediente donde se encuentran estos autos. Es importante asentar las fechas para efecto de que el órgano jurisdiccional tenga conocimiento de qué tantos autos notificamos. En una sola visita podemos llevar a cabo notificación de uno o de varios autos. Entonces hay que asentar la fecha en la que se emitió ese auto y eso pues da también certeza. Por eso digo que esta constancia está plagada de datos de certeza. Y bueno, como decía mi compañero, un sustracto importante de los ordenamientos que notificamos y finalmente pues la firma de quien interviene en esta diligencia. En ocasiones las personas que nos atienden no es su deseo plasmar su firma. ¿Por qué? Porque no se encuentra la persona, sus asesores o porque le manifestaron que no firmara ningún documento, pero esto no le resta valor a nuestra constancia, porque como decía en un inicio mi compañero, pues nuestro trabajo está investido de una fe pública y con los datos de su media afiliación o de su identificación, pues ya damos certeza al órgano jurisdiccional de que el ordenamiento del expediente fue notificado a la persona correcta. Y a lo mejor nada más, perdón, para aclarar y para que quede preciso, ¿qué es la fe pública? La fe pública es que se presume que todos los actos en los que interviene un funcionario judicial que goza de esta fe pública, porque es importante mencionar que no todos los funcionarios judiciales contamos de fe pública o gozamos de fe pública, se presumen ciertos. ¿Hasta qué? Hasta que se demuestre lo contrario. Es a lo que se refieren mis compañeros cuando dicen que lo que ellos asientan en la constancia, pues se presume que es cierto. Claro que esto se puede desvirtuar, pero la verdad es que es una situación poco común en la práctica. De repente vemos que sí de repente se ve afectada poquito la fe pública cuando las diligencias de nuestros compañeros actuarios son revisados por autoridades federales, pero es una investidura que tienen ellos, que volvemos a lo mismo, o sea, que se presume que los actos que ellos realizan son ciertos, sin embargo sus constancias tienen que estar plasmadas o plagadas de certeza jurídica, como dice la licenciada Rodríguez.
Entonces, no sé si tengan algún otro comentario respecto a esto, si no, a mí me gustaría mucho que nos compartieran, por ejemplo, en el caso de un juicio ejecutivo mercantil, que es un juicio en el cual se realizan 3 actos en el momento de la diligencia, que nos platicaran cómo se debe realizar y si tienen alguna anécdota que nos puedan platicar respecto a este tipo de diligencias. Okay. Bueno, en un casamiento de materia mercantil, sobre todo de ejecutivo mercantil, se llevan, como bien dice la licenciada Treviso, tres actos que vendría siendo directamente el requerimiento de pago a un demandado, el ejecutivo, el título, bueno, el juicio ejecutivo mercantil nace en base a un título de crédito que va aparejado con ejecución. ¿Qué quiere decir que viene aparejado de ejecución? Que viene aparejado de una orden de embargo. De tal suerte que la diligencia siempre va a comenzar con el requerimiento de pago a un demandado, a un deudor, darle la oportunidad a este deudor para que él señale bienes, bueno, para que pague en ese acto, en el auto de la diligencia, o en su defecto, si no paga en el auto de la diligencia, que tenga la oportunidad de señalar bienes para embargo susceptibles para garantizar el adeudo reclamado. Y en dado caso de que esta persona no quiera señalar bienes para embargo, ese derecho va a pasar al representante de la parte actora para que embargue los bienes que a su criterio señale, los bienes que puedan ser susceptibles de embargo. Otra etapa de esta notificación es el hecho de un emplazamiento. En la legislación mercantil, sobre todo en la ejecutiva mercantil, se le concede el término de 8 días hábiles para contestar la demanda, en la cual asimismo podrá excepcionarse, contestar todos y cada uno de los hechos o realizar el pago liso y llano de las prestaciones que se le reclamaron. Esta diligencia es algo compleja dentro del ámbito de la notificación, toda vez que tenemos que hacer esta notificación en el acto como todas las demás, pero tenemos que dejar una copia de dicha notificación al demandado, de tal suerte que tiene que tener una cierta forma de tacto con la parte que estamos notificando, que si bien es cierto es un acto de molestia, a ninguna persona le puede gustar que llegues a tu domicilio y le vengas a decir, oye, vengo del Poder Judicial, vengo a cobrarte, y entonces siempre están renuentes y siempre están en la defensiva para llevar a cabo una de estas diligencias, de tal suerte que tienes que buscar la manera de poder hacerles de conocimiento de esta circunstancia, de esta demanda, y posteriormente pues empezar a realizar el llenado de una constancia donde vamos a tener todas las formalidades que estábamos ahorita platicando, dentro de las cuales destaca mi compañera Cintia, que es, por ejemplo, la descripción del domicilio. Esto es en materia mercantil, que está empezando a permear ya en la materia civil, donde ya, si bien es cierto, no hay requerimiento por legislación de que tengamos que hacer una descripción de la finca en la que estamos constituidos o del domicilio, pero pues como el derecho constantemente va cambiando y estos requisitos van cambiando, ya la legislación mercantil señala que tenemos que hacer una descripción del domicilio, pues también ya está permeando en materia civil, en materia familiar. Bueno, entonces se hace esta notificación y se le entrega, ahora sí se le corre traslado a la parte demandada. Es una notificación que, si bien la puedes estar realizando en un promedio de unos 25 minutos, 35 minutos si te va bien, como puedes tardarte arriba de 1 hora en realizar todo el llenado, dependiendo de todos los documentos que tengas que escribir dentro de la constancia. Toda vez que en este caso, como lo platicábamos, por jurisprudencia tenemos que realizar una descripción de todos los documentos en los que le corremos traslado a la parte demandada. Entonces hay veces que puedes ir a cobrar un pagaré por una cantidad de 3,000 pesos y que te dicen, pues aquí se lo pago luego inmediatamente, como hay veces que vas a realizar una notificación o un requerimiento de pago por varios millones. Y hay constancias, hay un asunto que fue dentro de los que nos tocó notificar, que era por varios millones de pesos, y se tuvieron que embargar ciertas propiedades del demandado y tardaron cerca de 4 o 5 horas en realizar dicha notificación. Entonces son diligencias que tienen bastante técnicas complejas en algunos de los casos para poderse llevar a cabo. Hacemos una pequeña pausa y seguimos en su podcast del Inforag para platicar con los licenciados Edna Treviso, el licenciado David Rogelio y también la licenciada Cintia Aide.
Y estamos de vuelta en este podcast del INFORAC, del Instituto de Formación y Actualización Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Nos encontramos en el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua, y estamos platicando con la licenciada Edna Treviso. Ella es la jefa de la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Morelos, así como la licenciada Cintia Aide Rodríguez y el licenciado Rogelio Monjardín. Ellos son oficiales notificadores y ministro ejecutor. Bueno, continuando con el tema que estábamos desarrollando, que en el caso de los emplazamientos en materia mercantil, específicamente en el juicio ejecutivo mercantil, cuando después de requerir de pago y si no tiene para pagar en ese momento, viene el derecho primeramente de la parte demandada para señalar bienes. Si esta parte no quiere señalar bienes, entonces corresponde el derecho de la parte actora. ¿Qué pasa en el supuesto de que la parte actora le señale como para embargo un refrigerador que es parte de los bienes que están dentro de la casa o del inmueble donde usted va a realizar la notificación? ¿Qué procede ahí? ¿Qué se debe de hacer? ¿Qué pasa si la parte actora se pone de cierto modo intransigente y le dice que... ¿Por qué pasa? No me van a dejar mentir aquí mis compañeros. ¿Qué pasa? Que los abogados quieren que hagan quieren que el actuario haga lo que ellos dicen. Entonces, a mí me gustaría mucho que nos compartieras qué pasa y cómo se tiene que comportar un actuario y qué tiene que hacer un actuario si le llegan a suceder ese tipo de supuestos dentro de la diligencia. Ok. Pues ya como actuario, ya cuando estamos ahí en la notificación de requerimiento de pago y embargo, como bien lo comentabas, primero el derecho pasa a la parte demandada para señalar bienes de susceptibles para embargo cuando no realiza el pago de lo reclamado en el acto. No cualquier cosa puede ser embargable, de tal suerte que si esta parte, la parte demandada, no hace efectivo su derecho para señalar bienes para embargos, pasa a la parte actora por conducto de su representante y quien pues podrá señalar todo aquello que esté a la vista. El hecho de que esté a la vista una propiedad, si bien es cierto no viene en la ley, pero sí es por medio de jurisprudencia en el cual, o criterios, tesis aisladas en las cuales te dicen que para poder materializar un embargo tienes que tenerlo a la vista para saber que verdaderamente existe dicho bien. Entonces, uno de los requisitos que tienes para poder embargar cosas es saber, tener conocimiento que le pertenezcan a la parte demandada. Y va encaminado a la diligencia de emplazamiento. Por ejemplo, cuando llegas te tienes que cerciorar que esa parte demandada viva en ese domicilio. La ley te reputa que es presuntivamente todos los bienes que se encuentran en el domicilio donde vive la parte demandada le pertenecen a él y hay una presunción legal por las cuales se podrían embargar. Ahora, estos bienes se exceptúan, no se puede embargar todo lo que esté en patrimonio familiar, que vendría siendo el menaje de casa, cuando está instruido dentro de un patrimonio familiar. No se puede, es inembargable, por ejemplo, el refrigerador, la estufa. En este caso podría ser inembargable una cama. Por ejemplo, en sí la cama es el colchón de la cama, no la recámara. En mi caso en particular, yo por ejemplo no embargo los boilers por el tipo de clima que tenemos aquí en Chihuahua, porque a mi criterio es básico para esta función. Entonces uno como actuario y como ministro ejecutor tiene que resolver en ese acto, porque pues hay veces que te sale cosas tan irrisorias de que podría ser que la parte actora te dice, quiero que señalarle para el embargo el perro. Y te dicen, quiero señalarle un perro. Ese perro que está aquí y está dentro de la casa y le pertenece a la parte de demanda, quiero señalárselo para embargo. Y tú vas a tener que resolver si sería conducente embargarlo o no. Tenemos casos en los que hay perros que valen 30,000, 40,000, 50,000 pesos. Entonces, ¿está dentro del comercio? Tendrías que preguntarte, ¿es susceptible de embargarse? Y en dado caso que tomes la determinación de embargo, la ley te dice que tienes que nombrar un depositario judicial. Este depositario judicial se tendrá que ser nombrado por la parte actora y el lugar de depósito de dichos bienes. Entonces, son ciertos requisitos y lineamientos que tenemos que dar cumplimiento para poder embargar ciertas cosas. Hay otra cosa, nos tocó en una diligencia, por ejemplo, a una compañera, no fue en lo personal, donde solicitaban embargar una bomba para incendios de una empresa muy grande, era un supermercado muy grande, y la parte de actora quería señalar, en este caso era la parte demandada en uso de su derecho para señalar bienes para embargo, señalaba una bomba contra incendio del sistema de incendios de dicho local.
Entonces ahí el actuario que le tocó, pues tuvo que tomar la determinación si declaraba embargable esa bomba para incendios o no la tomaba como embargable. Porque le sacaron la factura y dijeron, si es de nosotros, cuesta tantos cientos de miles de pesos y queremos señalar para embargo. Ahora, pues ahí el criterio y los lineamientos que tendrá que seguir uno para determinar si puede ser embargable. Yo, en lo particular de ese caso en concreto, por ejemplo, yo no hubiera determinado embargarlo, porque para poder tener funcionamiento para ciertas propiedades tienen que tener esos elementos para poder garantizar, por ejemplo, de todos sus clientes, la seguridad de todos sus clientes en el caso de un siniestro. Entonces, imagínense qué catastrófico sería que un incendio, no pudieron apagar el incendio porque la bomba de contraincendios estaba embargada y se la llevaron en un caso supuesto, ¿no? Por decir algo así. Entonces, no, yo no lo hubiera embargado en ese caso, ¿no? Pero te salen cosas dentro de la práctica muy, muy complicadas que tienes que resolver dentro de esa misma diligencia, porque las diligencias al final de cuentas no se pueden suspender. En el momento en el que inicias una diligencia, no se pueden demorar, pues, ni suspender. El único caso que podría ser para suspender es, por ejemplo, en los casos de lanzamientos, cuando vamos a tomas posesiones de cosas muy grandes, de predios muy grandes, o de sacar cosas de alguna propiedad y que por los horarios laborales no se pudo hacer en un turno en horarios hábiles, pues lo suspendes para dar cumplimiento al día del siguiente. Pero bueno, son circunstancias complejas que se nos suscitan día a día ahí en las diligencias. No sé, Cintia, si usted nos quiera compartir algo respecto a que le haya tocado en alguna diligencia de carácter mercantil. Más adelantito vamos a hablar de la materia familiar, pero sí quisiera que nos compartiera su experiencia, si tiene usted alguna en este sentido. Sí, pues es que como decía mi compañero, se pueden suscitar muchísimas situaciones. Aquí va a predominar la experiencia y la toma de decisiones. Ahí tenemos que decidir sobre varias cosas en un solo momento. En algunas ocasiones, como también decía la licenciada Treviso, somos acompañados por los abogados de la parte promovente. En algunas ocasiones, los abogados de la parte promovente pueden ser un poco insistentes en llevar a cabo la diligencia de cierto modo. Y aquí la experiencia del actuario debe de predominar para efecto de marcar una línea de usted hace su trabajo de aquí para acá y este es mi trabajo lo realizo de esta manera, le solicitaría no intervenir en mi trabajo y si lo hace, lo haga de manera respetuosa. Ha sucedido en algunas ocasiones que algunos abogados, al calor de las palabras, se vuelven un poquito groseros, no solamente con nosotros que tratamos de hacer nuestro trabajo, sino también con la parte a la que vamos a requerir. En lo personal, en alguna ocasión, hace algún tiempo, tuve la experiencia, como decía el licenciado Monjardín, de que un abogado ya traía en mente señalar para embargo un animalito. Era un gato de una raza muy, muy específica y bastante costoso. Pues yo hablando con la parte demandada me dice, bueno, este animalito tiene un costo de aproximadamente 50,000 pesos, algo así. El monto del adeudo era aproximadamente de 30,000 pesos. Y yo ahí lo único que pensaba era, ¿a quién van a nombrar como depositario del animalito? Me decía el demandado nada más que el animalito tiene un acta de nacimiento, o un registro más bien, se les llaman en los animalitos, y el registro estaba a nombre de otra persona. Entonces el abogado se fue muy decepcionado de esa diligencia. A mí se me hizo muy particular, nunca me había tocado y nunca me volvió a tocar escuchar el interés de señalar a un animal para embargo, y en ese momento supe que los animalitos tenían un registro y este registro pues estaba a nombre de otra persona, por lo tanto tuve que comentarle al abogado que no íbamos a poder señalar para embargo el animalito. Y como repito, pueden converger varias circunstancias. Los ánimos se pueden alterar.
nosotros somos portadores a lo mejor de no muy buenas noticias, vamos a hacer un requerimiento de ciertas cantidades que al momento generalmente no son cubiertas y por lo tanto pues se tienen que hacer señalamientos de embargos, ¿verdad? Y son decisiones que tenemos que tomar, no solamente decidir si se embarga o no se embarga ciertos bienes, sino aparte el llenado de la constancia que tenemos que entregar, y aparte también tenemos que tomar decisiones en muchas ocasiones respecto de los abogados que nos acompañan, insisto, muchas veces nos dificultan un poquito el trabajo y son decisiones que al calor de los ánimos sí se torna un poquito difícil la diligencia, y nosotros siempre tenemos que tratar de que las diligencias culminen con éxito y no con una suspensión, como decía mi compañero. O con una nulidad, ¿verdad? O sea, de que las cosas se hagan bien. Y sí, definitivamente en las situaciones que ustedes se enfrentan día a día, pues ustedes tienen que resolver en el momento, porque en ese momento de la diligencia, pues ustedes son la autoridad. Y ya que estamos hablando de resolver en esos momentos, a lo mejor ya mezclando un poquito los temas, también nos gustaría que nos platicaras, Cintia, respecto de las diligencias de materia familiar que también hay que resolver en el momento, que son cuando las restituciones de menores, es decir, cuando un juez ordena que un menor sea requerido, ya sea la mamá o el papá. Creo que estas son una de las diligencias más difíciles a las que se enfrentan todos los días ahí en la oficina, porque aparte de que es una diligencia en la que se puede presentar absolutamente todo y es muy pesado emocionalmente, tanto para el funcionario judicial como para las personas involucradas, pues son en las que tienen que resolver de momento, porque aquí ya se ven involucrados derechos de menores de edad. Y estaría muy interesante que nos platicaras cómo se hacen esas diligencias y qué se tiene que hacer. Sí, bueno, las diligencias de restitución de menor, nosotros vamos acompañadas de el padre custodio. Vamos a requerir a un menor o a una persona vulnerable, a una persona que no tiene la custodia sobre este menor. Generalmente estos autos donde nos ordenan restituir al menor con su padre custodio, van acompañados de la autorización, del acompañamiento, de la fuerza pública y además del rompimiento de cerraduras. Son diligencias pesadas emocionalmente porque pues nos enfrentamos con menores de edad que en muchas de las ocasiones nos hemos topado que los menores, por dar un ejemplo, el menor se encuentra con el padre no custodio, y quien va a requerir la restitución del menor es la madre custodia, y al momento de que si el padre no custodio nos permite el acceso al domicilio, pues nos enfrentamos a un menor que probablemente no quiera estar al lado de su madre. Hay ocasiones en donde a mí me ha tocado suspender la diligencia para efecto de no transgredir el estado emocional del niño. Al momento de hablar con el menor, de dirigirnos a él, diciéndole que en este momento se va a ir con su mamá porque así fue ordenado por parte de un juez, el menor se puede tornar se puede alterar emocionalmente de no querer irse con la mamá o con el padre custodio, el solicitante, y a efecto de no vulnerar este estado emocional del menor, pues tenemos que suspender la diligencia. No podemos tomar a la fuerza y contra la voluntad del menor para llevarlo a un lugar, a un domicilio con una persona que el menor no desea estar. Pero esta diligencia donde yo suspendo este ordenamiento, debo de fundamentarlo, sustentarlo, informarle al juzgado el estado emocional en el que se encuentra el menor. En otras ocasiones, pues ha sido difícil el acceso al menor. Por ejemplo, en alguna ocasión, en lo personal me tocó llegar a un domicilio
en donde la madre custodia tenía la certeza, porque pues también eso hay que tener en cuenta, hay que tener certeza de que este menor se encuentra en el domicilio que nos estén señalando. Sí, para poder que puedan romper cerraduras. No van a andar rompiendo cerraduras en todos los domicilios donde las partes crean que estar, porque también eso es muy común. Sí, exactamente, o sea, hay que tener la certeza de que el menor se encuentra en el domicilio. Además de que la parte solicitante pues debe de proporcionar los medios adecuados, ¿verdad? Para ingresar al domicilio si se va a hacer uso de este rompimiento de cerraduras a efecto de no hacer el menos daño posible, ¿verdad? Sí, porque también es importante, y perdóname que te vuelvo a interrumpir, mencionar que si no, la responsabilidad recae sobre ustedes como actuarios, porque ustedes están dando la orden de que se rompan cerraduras sin tener la certeza de que el menor se encuentra dentro del domicilio. Ahí la importancia de lo que decían de tener la batuta y tener el control de la diligencia ustedes como notificadores o como ministros ejecutores, porque ante la desesperación en esos momentos, la parte interesada, el papá o la mamá que va por la criatura quiere romper las puertas de todas las casas habidas y por haber y donde piense que esté, pero en esos casos la responsabilidad obviamente recae sobre el actuario. ¿Por qué? Por la falta de cercioramiento del mismo. Sí, así es, perdón, sí, así es, como decíamos anteriormente y siempre recalcando, este trabajo se basa en la toma de decisiones. No podemos también confiar en que la parte solicitante nos señale 5 domicilios y esos 5 domicilios se va a hacer el rompimiento de cerraduras, ¿no? Pues hay que cerciorarnos, tal vez con vecinos, entrevistarlos si han escuchado, si han visto al menor en este domicilio. De ser así, pues ya, se hace el rompimiento de cerraduras. Ingresamos al domicilio. Generalmente, pues en estos casos nos vamos a encontrar con la negativa de quien se encuentra a cargo del menor para entregarlo. En estos casos también se llena de emociones, pues ahí medio encontradas, porque como vamos acompañados de elementos del orden público, hay ocasiones en las que hay que solicitar a los elementos, no por nuestra seguridad, sino por la seguridad incluso de los menores y por el panorama que están observando, pues se tienen que llevar a cabo algunas detenciones para poder lograr el éxito de estas diligencias. Creo que hay que abundar en esto, de que aquí tiene que tener mucho criterio el actuario cuando está llevando a cabo un requerimiento de menor, toda vez de que en cuanto llegas al domicilio tenemos que buscar algún indicio que nos haga creer que hay una falta de voluntad de atendernos y que tenemos la presunción de que dicho menor está en el domicilio. Cuando ya salen a atendernos, normalmente la familia dice, pues no te lo puedo entregar porque no he visto la orden, ciertos negativas para podernos dejar actuar. Pero lo que yo en lo particular hago cuando me toca este tipo de diligencias es tratar de hacerles de su conocimiento de que ya fue una determinación tomada por un juez, que el juez fundamentó y motivó su causa del por qué se va a llevar a cabo esa diligencia, y asimismo les hago de su conocimiento que ya sea con su anuencia o sin su anuencia se va a llevar a cabo la diligencia. Entonces, si el niño no está dentro de ese domicilio, le solicito que me conceda el acceso únicamente a mí en compañía del oficial de policía para cerciorarme que dicho domicilio no se encuentra el menor. Cuando verdaderamente no está el menor, pues luego te conceden el acceso. Entonces ya uno se pasa por la casa, busca por todos lugares y trata de encontrar al menor. En dado caso, cuando no está el menor ahí, cuando sí está el menor ahí, pues se ponen renuentes y no te conceden el acceso. De tal suerte de que a veces uno empieza con cierta clase de apercibimientos. Yo la experiencia me ha dado de que hay que realizarle ciertos apercibimientos porque tenemos el problema de que te están filmando en muchas de las ocasiones, de que te están, hay cámaras de por medio ahí. Entonces tenemos que hacer, o nuestro actuar tiene que estar hecho sin vulnerar o caer en el autoritarismo para llevar a cabo estas diligencias. Tenemos que tener mucho criterio. De tal suerte que a mí me ha funcionado mucho realizar los apercibimientos. El primer apercibimiento, mire, y que se quede grabado que estoy haciendo los apercibimientos. No me obligue a dar la instrucción de que vamos a ingresar al cerrajero para que rompa cerraduras. De ser necesario vamos a romper candados. Vengo con la fuerza pública. De ser necesario me lo voy a llevar arrestado. Voy a dar la instrucción de que se lo lleven arrestado usted por desacato a una orden judicial. Por favor, concédame el acceso, por favor, de la mejor manera entrega al menor. Y entonces uno empieza a hacer ese tipo de diligencias y a tratar de buscar la opción de hacer entender a la parte que estamos requiriendo para que nos entreguen los menores. Entonces sí necesitas tener ese criterio que se va
que se va afinando con el tiempo y con la experiencia. Esto es 100% experiencia cuando estamos llevando este tipo de diligencias. Y hay que tener mucho cuidado porque, como bien lo comenta la licenciada Treviso, si nosotros llegamos a caer en un autoritarismo, en una imparcialidad, en un exceso, pues podemos llegar a consecuencias de sanciones administrativas en contra de nosotros. En ocasiones hay veces que el juez, por equivocación o algo, podría hacer de que por ejemplo, que no se ordenó el rompimiento de cerraduras, de tal suerte que no es posible llevar a cabo esta diligencia en esos términos. Y pues nosotros no tendríamos que, si vamos a llevar a cabo esa diligencia, pues fundamentar nuestro actuar, como lo dice la licenciada Rodríguez. Tenemos que fundamentarla del por qué sí lo vamos a hacer o por qué no lo vamos a hacer, para para actuar conforme a derecho, básicamente. Okay, pues agradecemos mucho su visita, agradecemos a la licenciada Edna Treviso, ella es la jefa de la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Morelos. También muchas gracias a la licenciada Cintia Aide Rodríguez, ella es parte del grupo de los oficiales notificador y ministro ejecutor, así como al licenciado David Rogelio Monjardín. Esperamos que vengan pronto a otro podcast. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Damos las gracias al Centro de Medios del Tecnológico de Monterrey por permitirnos el uso de este espacio, y pues muchas gracias también a la licenciada Lilia Ortega, ella es la directora de División de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, y al licenciado Héctor Xavier, el profesor del Tecnológico de Monterrey, por la producción de este podcast. Enviamos también un saludo al director del Inforag, el maestro Eber Fabián Sandoval Díaz. Y bueno, pues muchas gracias, nos escuchamos en el siguiente podcast, muy interesante los temas que hoy se platicaron. Pase bonita tarde, nos escuchamos después.